Ya estamos en la mitad del proyecto, entonces vamos a realizar un refactoring, es decir, una optimización tanto gráfica como desde el punto de vista del funcionamiento del código. Entonces lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, en la barra hicimos un cambio en los gráficos. Si ustedes ven, hay un concepto muy importante y es el pivote de un elemento. Si ustedes ven acá, este elemento está partiendo desde la esquina izquierda. Si yo cambio acá ese valor al centro, que es el valor por defecto, miren lo que pasa. El pivote se mueve al centro. Entonces eso es clave para la programación porque eso puede disminuirnos a la hora de escribir código la lógica. Entonces lo que hicimos fue cambiar acá a left cada elemento. Así está la barra roja y la barra verde. Y luego, entonces en el script simplemente lo que hacemos es modificar la escala en X. ¿Cómo así? Si yo tomo ese elemento y modifico, le pongo punto 5, miren que va a la mitad. Si le pongo punto 2, se sigue disminuyendo. Y si está en cero, entonces ya digamos que ahí muere indica que ya se murió el personaje. Y en uno quiere decir que tiene toda la vida. La otra optimización que se hizo tiene que ver con la torre. Entonces en las torres hicimos un pooling de balas, creamos un array de GameObject y creamos un método de creación de balas que recibe el total de balas que se van a crear y simplemente aquí se instancia el array de balas de tipo GameObject y luego se instancia cada una de esas balas buscando el tag bala y se dejan ahí pues como a disposición de las torres y cada vez que la torre dispara se llama el método despachar bala libre, que lo que hace es que pregunta si una bala no está disparada, entonces la retorna. En caso de que todas las balas estén ocupadas, entonces retorna el valor por defecto que es null. Y ahí miren que la lógica tiene ya una relación porque pues si yo no tengo balas para disparar, pues no puedo hacer un disparo. Y luego, entonces hay un método que se llama disparar, que lo que hace es que busca una bala que esté libre y la activa. Para activar esa bala, le pasa la referencia dis a la torre. Entonces lo que hace esto es que la bala llega aquí a un punto, un método, que es, la bala llega al método activar bala, entonces recibe la instancia o la referencia a una torre, se asigna como disparada, el objetivo es el objetivo que tenga la torre como enemigo, asigna un tiempo de cero, que es el tiempo de vida del disparo, y luego se asigna un punto inicial, que es donde van a volver las balas cuando ya llegan a su recorrido final. Se asigna la posición inicial de esa bala en ese punto inicial, que es donde está ubicada la torre, y creamos un método que se llama cambiar opacidad. Este cambiar opacidad utiliza una propiedad que se llama un sprite render que tienen los game object, que lo que hace es que me permite controlar el color. Entonces la forma de controlar esto es que aquí en el start llamamos al sprite render de ese game object de la bala y luego cada vez que queremos modificar la opacidad simplemente pasamos un valor que es un valor flotante entre 1 y 0 y esto lo que controla es la visibilidad del objeto. Si ese elemento es 1, quiere decir que está visible. Si es 0, quiere decir que es invisible. Un punto intermedio lo que hace es que lo vuelve un poco más opaco o un poco más eh, visible, pues como a nivel de controlar la transparencia. Y luego
también lo que se hizo en este refactoring es que se reescribió el código encapsulando las funciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función que se llama mover bala a un punto, que lo que hace es que simplemente toma el objetivo que es la unidad a la cual se le va a disparar. Si esa unidad está viva, entonces se dispara la bala en esa dirección. Entonces esto es lo que mueve la bala. Y luego hay un tiempo de vida, que es el tiempo de vida que va a estar la bala en el escenario. Y lo único que hace es que chequea si el tiempo de disparo es inferior a un tiempo que se definió como una constante acá, y es que la bala no está más de 0.5 eh, en el escenario como tiempo. Entonces lo que hace eso es que controla si la bala no le pega a un elemento o a una unidad, entonces quiere decir que se recicla la bala. También se recicla la bala si la bala está en un estado de disparada igual a false. Y para reciclarla, simplemente lo que se hace es que se llama este método reciclar bala, que pone la bala en el punto inicial, asigna unos valores en un valor por defecto y asigna la opacidad en cero, como para dejar lista la bala para ser disparada. Luego en unidad, para saber cuándo impacta una bala del personaje, pues seguimos con el método que chequea por la bala. Pero aquí lo que estamos haciendo es que cambiamos el estado de la bala disparada a false para indicar que hay un impacto y la bala se desaparezca. Pero recuerden que la estamos controlando con el pooling, y definimos la cantidad de vidas de la unidad que está relacionada con la resistencia de la unidad. Entonces, acá, si la unidad llega a 0 vidas, quiere decir que se muere. Entonces esta vida está en falso. Y si no, entonces hay que modificar la barra de vida con un delta de vida. Este delta de vida es un valor que asignamos acá. Delta de vida depende de las vidas, que es un valor serializable que se modifica por fuera de la unidad. Y aquí el delta se calcula como 1 sobre el total de las vidas. O sea que es como el... Ese es un cálculo que hacemos para determinar cómo se va a ir descontando la barra de vida. Entonces, finalmente, para programar este, ya digamos como llegar a un estado donde tenemos dos dos grupos de enemigos avanzando hacia las torres, entonces en este momento tenemos esto. Si yo pongo una torre, la torre me empieza a disparar y me mata a los enemigos. Pero si ustedes ven, ese enemigo de acá no fue impactado por cuando pasó por esta torre, porque él no está dentro del pooling de unidades. Y además lo que queremos hacer es que estos enemigos tengan una resistencia y los otros enemigos sean, digamos, como un poco más resistentes. Entonces, para hacer eso, simplemente la unidad le definimos, este va a tener 3 vidas y este otro personaje tiene 5 vidas. Nos queda pendiente desvincularlo acá. Entonces venimos, decimos unidad 2 y esta es la unidad 2. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, luego de hacer esto, mejor dicho, bueno, hago esto, instancio la unidad 2. Bueno, tengo en cuenta este elemento que borré acá. Esto lo que hace es que crea las unidades en fila. Entonces listo, las asigno. Ah, bueno, muy importante este paso también, que es donde
asignamos las unidades para que estén en el pooling desde la copia y entonces luego ya miramos, vamos a ver qué pasa con el personaje. Primero, bueno, en este momento los personajes empiezan a salir con el orden que tenía, son muy similares, pero eso era lo que queríamos, que estén, se dupliquen y tengan pues una interacción. Entonces si yo empiezo a poner las torres, miren que ya los enemigos empiezan a dispararles y hay unas torres más, unos enemigos más, más difíciles de matar que otros. Ahí le tienen que disparar más. Por ejemplo, hagamos este todavía más fuerte. Este tiene 10 impactos y este tiene 5 impactos. Entonces, si vemos ya en el juego, al poner varias torres, si yo pongo una torre acá y otra acá, entonces miren que 1, 2, 3 reciben muchos impactos, pero no se destruyen tan rápido como se destruyen los otros. Entonces eso es lo que queremos, que ya el juego empieza a tener una personalización donde nos permite ya pensar en la dificultad de los niveles. Miren, por ejemplo, este personaje de acá todavía está vivo, tiene sangre disponible, ahí ya lo mataron, pero miren que es más resistente. La idea entonces con esto es que lo podamos evolucionar más adelante a tener otros tipos de torre y a tener el HUD para saber cuál es el dinero con el cual yo cuento para ir ya balanceando el juego en cuanto a la cantidad de torres que yo pueda comprar.